Abran sus Biblias en Primera Pedro. Vamos a ver el capítulo 1. Y aunque vamos a leer del versículo 1 hasta el 9, nos vamos a enfocar en el verso 3 al 5. Entonces, Primera Pedro, capítulo 1. Y voy a leer de la Biblia de las Américas. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto, le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Quiero leer la verdad principal para que esto quede claro ahora que vamos a comenzar el sermón. Dice así: nuestro Dios y Salvador es magnífico y perfecto en misericordia, y esto se revela en su obrar. El hecho de meditar en esta obra, determinada desde el principio, hecha posible por el sacrificio de Jesucristo y prometida y asegurada en Él por el Padre para aquellos que se vuelven a Él en fe y arrepentimiento, es a la vez la máxima fortaleza que posee el creyente, pero también es la base de toda su alabanza y gloria a Yahweh. Como dije, quiero que nos enfoquemos en estos versículos que son del 3 al 5. Y antes de poder leerlo y entrar en sí al sermón, a modo de introducción, quiero resaltar el hecho de que esta epístola, la de Primera Pedro, es una epístola que, si bien él escribió, está cargada de verdad y de conocimiento de Dios para los que eran los destinatarios de esta carta, de modo que pudiera animar a los destinatarios ¿a qué? A que abracen a este mismo Dios del cual está hablando Pedro, que abracen en fe y se mantengan firmes en esta, para que así puedan imitar fielmente en humildad y en la santidad al Señor Jesús. Luego de esta salutación que está en el versículo 1 y 2, el apóstol Pedro prorrumpe con una doxología, con una alabanza hacia Dios, y con esta doxología él exalta y magnifica a Dios por ser justo, eterno y soberano. Exalta a Dios porque por medio de su Hijo Jesucristo, por medio de la muerte y la resurrección de Él nos ha otorgado bendiciones inmensas e inimaginables para nosotros en aquel tiempo y ahora también para nosotros. Estas bendiciones resultan en nuestra regeneración y en nuestra salvación, de modo que podamos gozar ¿de qué? De una libertad y una comunión con Dios en Cristo. Es solamente por este sacrificio que ahora nosotros tenemos la dicha de la comunión con el Padre. Es solamente por el sacrificio de Cristo que hemos sido reconciliados, porque como sabemos bien, fuera de Cristo, antes de Cristo, nuestro estado, nuestra condición con Dios no era otra sino que enemigos suyos. Hay algunos detalles que vamos a ir viendo a lo largo del sermón, que en esta carta, y en especial en los versículos que vamos a leer, señalan al Padre, señalan a su obra en Jesucristo para los creyentes, y estos detalles que vamos a ver nos muestran que la obra del Padre es unidireccional, en el sentido de que
nace en Él realiza la obra en nosotros. Nosotros no tenemos parte alguna en el nuevo nacimiento, es decir, no aportamos nada, no decidimos nacer de nuevo, es Dios que obra directamente en nosotros y por tanto es Dios el único merecedor de toda gloria y de toda alabanza, como vamos a ver en esta doxología que está en el versículo 3 hasta el 5 del capítulo 1. Esta carta, hablando un poquito del contexto para tener claro de por qué fue escrita y cuál era el motivo en sí para los destinatarios, es una carta de aliento a los creyentes, a los cristianos que estaban experimentando algún tipo de sufrimiento, de persecución, de opresión por causa de la fe. Como sabemos en el contexto histórico, hubo una época en la que el Imperio Romano especialmente persiguió duramente a los creyentes y esta carta tenía como propósito animar a que ellos perseveren y se mantengan firmes en el llamado que habían recibido. El autor es el apóstol Pedro, el discípulo del Señor Jesús, y si bien él es el autor, quien escribió la carta, por decir así como escriba, fue Silas, que también era acompañante de Pablo. Fue escrita aproximadamente entre el 64 y 65 después de Cristo desde Roma, que también es conocida y llamada como Babilonia por los judíos y por los cristianos. Como ya dije, el contexto era de un grupo creyente, cristiano, que estaba siendo duramente perseguido, duramente oprimido y que estaba con sufrimiento, con muchas consecuencias por causa de la fe por parte del Imperio Romano. Y es a ellos a quienes Pedro escribe haciendo un fuerte énfasis en perseverar, en mantenerse firmes en la fe y sobre todo a que en medio del sufrimiento, en medio del dolor y todo lo que ellos están pasando, ellos puedan imitar a Cristo en el sufrimiento, en la fe y en la santidad. Habiendo dicho esto, quiero que podamos comenzar ahora sí con lo que es el ver la doxología misma que está en los versículos 3 al 5. Como dije, el apóstol escribió esta carta, esta epístola, con el fin de animar a los creyentes a que perseveren. Esta perseverancia, podemos decir, no es una actitud pasiva en el que el creyente tiene que esperar que las cosas sucedan y termine nada más, sino que es una perseverancia activa en el creyente que demanda que imitemos a Cristo, que seamos sumisos y obedientes tanto a Dios como a las autoridades, demanda que crezcamos en santidad y que vivamos con nuestros ojos fijos, no en las circunstancias, no en medios humanos, sino nuestros ojos fijos en Dios Padre, que es quien fortalece y quien afirma nuestra fe. Con la mira en esto, vamos a ver lo que Pedro dice en su doxología. Doxología es alabar a Dios. Doxología, voy a leer una definición que es la del diccionario teológico que dice así: es una manifestación de alabanza y de enaltecimiento a la divinidad mediante expresiones de exaltación como alabado sea Dios, como aleluya y como la entonación de himnos. No puede la doxología, continúa diciendo este diccionario, estar desligada de la verdadera adoración. Una doxología apropiada exige adoración. Hay otra definición que dice así: la doxología es una ofrenda de adoración a Dios en admiración, amor y alabanza, exaltándolo y glorificándolo y proclamando su grandeza en adoración humilde. En la doxología el creyente sencillamente adora a Dios porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. La teología no puede lograr un progreso verdadero sin el espíritu de la adoración. La doctrina y la doxología van juntas, continúa diciendo esta otra definición. La adoración divorciada de la sana doctrina degenera en un emocionalismo superficial. La doctrina divorciada de la verdadera adoración cae en un intelectualismo árido. Y como podemos ver en esta última definición y en la última parte de lo que he leído, se necesita ambos: adoración y sana doctrina, doctrina y adoración.
para que no vayan ni a un extremo de ser algo meramente emocional, ni a ir al otro extremo de ser solamente algo intelectual, sino que tenga esta vida en sí. Vamos a leer de nuevo el versículo 3 de aquí 1 Pedro 1, y dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y quiero que nos enfoquemos en esta primera parte del versículo que dice, bendito sea. Aquí en esta palabra está contenida el inicio o la alabanza misma a Dios y Padre. Y en esto quiero que nos enfoquemos primero, porque como indican las definiciones que he leído, esta doxología, esta alabanza, tiende a magnificar y exaltar a Dios. Estas palabras no están hablando de Dios como alguien que es bienaventurado o dichoso. No está diciendo bienaventurado sea Dios, no está diciendo dichoso sea Dios, sino que está diciendo alabado sea Dios, exaltado sea Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pedro está alabando y expresando esta exaltación a Dios por lo que Él ha hecho, que está dicho en el versículo 3, versículo 4 y 5, que vamos a ir viendo más adelante en detalle. Esta alabanza no se enfoca en el hombre. Esta alabanza no tiene el hombre como centro, sino a Dios mismo. Como dije hace un momento en la introducción, es Dios, es en Dios que nace toda esta obra de regeneración de tanto el nuevo nacimiento, la salvación, la regeneración, y no tenemos nosotros parte, sino que somos receptores de esto que Dios hace en nosotros. Si bien lo recibimos por fe, nosotros no tenemos parte en provocar un nuevo nacimiento o la regeneración, que se puede decir también. Nosotros recibimos de Dios esto y por tanto Él es quien debe ser alabado. Como vamos a poder ver a medida que avancemos, a lo largo de este sermón, estos versículos nos llaman también a nosotros a que alabemos a Dios. No es solo Pedro que debe alabar, no son solo los líderes que deben alabar. Cada creyente está llamado a alabar y a bendecir el nombre de nuestro Dios, porque cada uno de nosotros hemos sido bendecidos por la obra de Jesucristo, por su sacrificio perfecto que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Esta palabra bendito con la que comienza el versículo 3 significa principalmente hablar bien de. Puede significar también alabar, adular y elogiar. Y algo interesante es que en el Nuevo Testamento, todas las veces que se utiliza esta palabra, hablando del original, en el griego, únicamente se la usa en relación a Dios, ¿sí? Y no a los hombres. Y por tanto, una vez más podemos resaltar el hecho de que tenemos un llamado de alabar y engrandecer a nuestro Dios por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Su obra es realmente perfecta, es maravillosa, es digna de asombro a medida que nosotros meditamos en ella. Pareciera que podemos irnos a un extremo o tender a pensar que este tipo de alabanza, este tipo de expresión estaba reservada solamente para los apóstoles en el Nuevo Testamento. O quizás para un tipo de jerga, un tipo de hablar antiguo, que ya no es propio tal vez de nuestra época. Digo esto porque, siendo honesto, yo he pensado muchas veces así, en el sentido que cuando escucho a alguien, algún hermano, y me ha pasado eso en otras iglesias, cuando he escuchado a otros que han hablado y han alabado a Dios con estas palabras, ¿no? De decir bendito sea, o usar palabras propias tal vez de los salmos o algunas doxologías en el Nuevo Testamento, en mi mente viene el pensamiento de decir, ¿por qué usan las palabras así? O tal vez llegar a pensar en el peor de los casos, que también me ha sucedido, que es algo quizás anticuado. Pero si soy sincero, a medida que he ido creciendo un poco más en el Señor, en el conocer también la palabra, me doy cuenta que este tipo de pensamiento que yo tenía era propio de tal vez la inmadurez y también
de que tanto el estudio de la palabra como la oración no era una disciplina muy propia de mí en ese tiempo. Lo que quiero decir es que a medida que crecemos en el Señor, a medida que conocemos la palabra y vamos entendiendo la gracia, la misericordia que Dios ha derramado, que Dios ha demostrado para nosotros en Cristo, lo natural en nuestro corazón como creyentes es estallar en alabanza. Pienso que a muchos ya nos ha pasado eso, leyendo la palabra, leyendo tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento, cuando el Señor nos ilumina y vemos algo que quizás no lo entendíamos antes, o el Señor nos muestra y nos enseña algo ahí en su palabra, nos maravillamos, pero no nos maravillamos de nosotros, ¿no? No nos maravillamos en decir, qué inteligente soy, he logrado dar con el sentido de este versículo, sino que nos maravillamos de Dios, porque vemos la grandiosa sabiduría o el grandioso poder o su maravillosa misericordia para con nosotros. Y tendemos de nuevo a ir al punto de lo que estoy mencionando, alabar a Dios, exaltar su nombre, bendecirlo por lo que Él ha hecho. Entonces podríamos preguntarnos, ¿es realmente importante que nosotros oremos así, tomando un poco el ejemplo tal vez de Pedro, o si vemos otros ejemplos en el Nuevo Testamento? ¿Es importante que oremos así? Y yo podría decir que es un buen hábito el que nosotros lo hagamos. Es un buen hábito que tomemos una doxología como esta, que tomemos otras como están en Romanos, o en Efesios, o en otros lugares, y las oremos. Hagamos de estas palabras nuestra oración propia y alabanza a Dios. Como también es un buen hábito que nosotros usemos como modelo, no necesariamente para repetirlas, pero sí para tener como modelo y alabar de esta forma a Dios. Quisiera leerles las palabras de James Smith que saqué de un libro de sermones y bosquejos que tiene, y dice así, acerca de la doxología que está aquí en 1 Pedro. Probablemente hayáis observado en los escritos del Nuevo Testamento la frecuencia de las doxologías. Es a la vez interesante y provechoso estudiarlas tratando de remontar su fuente. Aquí podemos hacerlo. Te Deum, que es a ti Dios, es cantado en el recuerdo de la gracia redentora de la regeneración. ¿Con qué facilidad prorrumpían estos primeros cristianos en doxologías? ¿Por qué? ¿Cómo es que estamos tan alejados de ellas en esta práctica? ¿No ha hecho el Señor tanto por nosotros como lo hizo también por ellos? ¿No está tan lleno el depósito de la gracia como siempre? Y responde, sí, de seguro. Y lo más probable es que la razón de que no prorrumpamos también en estas doxologías y en esta alabanza sea la miseria de nuestra experiencia cristiana individual. La precipitación de la vida diaria deja poco tiempo para reflexionar acerca de las maravillas admirables de la gracia. Por ello, pocos creyentes se apropian como deberían de las riquezas que son suyas en Cristo Jesús. Y cuando yo pude leer esta cita, me chocó, me confrontó en el sentido de que si bien estoy compartiendo esto con ustedes hoy, no es porque yo cada día prorrumpo en alabanzas a Dios. Si bien es un deseo mío en el corazón y es como algo que me he propuesto tiempo atrás de mis tiempos personales con el Señor, ¿no? De leer la palabra, de orar, a poder alabarlo, no necesariamente cantando una canción, puedo orar y estar alabando a Dios por su misericordia. Son muchas las veces que por una o por otra razón mi oración queda pobre en el sentido de solamente ser una oración de petición. Pueden estar las diferentes, como dice aquí, ¿no es cierto? Las precipitaciones de la vida, los afanes que distraen, pero de nuevo el llamado que podemos tener aquí en 1 Pedro es que nosotros podamos hacer un hábito en nuestras vidas, el alabar a Dios, el meditar en las grandezas de su gracia, de su misericordia y alabarlo. Meditar en la gracia que nos es demostrada en Cristo y adorar a nuestro Dios con nuestras propias palabras. Quiero que continuemos ahí con el versículo 3 sobre
viendo sobre esta alabanza. Dice así: bendito sea, y continúa la siguiente parte, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y es justamente esto que vamos a ver ahora, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Dios y Padre es una expresión curiosa que mientras yo leía me llamaba la atención porque no está hablando de Dios como nuestro Dios y como nuestro Padre, sino que está hablando de Dios como Dios del Señor Jesucristo y Padre del Señor Jesucristo. Y Padre lo podemos entender ya, o por lo menos de una forma básica, eso me sucedió a mí. Pero cuando vemos que lo llama Dios, esto de una forma muy superficial, hablando de una lectura, no podría decir un estudio, podría ser para causa de confusión para muchos, que creo que ha sucedido a lo largo de la historia, que muchos piensen que el Señor Jesús no es Dios por el hecho de que en muchos lugares se refiera al Padre como Dios también. Y es lo que quiero que veamos un poco ahora para aclarar esto. A lo largo de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, podemos ver que es normal que el Señor Jesús se refiera a Dios como Padre. ¿Sí? De esta manera Él mostraba que poseía una misma naturaleza, la misma naturaleza divina que Dios. No era común que en el Antiguo Testamento un siervo, podemos decir un profeta, un rey o quien sea, se refiera a Dios como Padre. Pero esto era algo nuevo que se vio con Jesús. Para Jesús era normal referirse a Dios y llamarlo Padre. De hecho, esta fue una de las razones por las que los fariseos quisieron matar a Jesús. Le decían, cuando tú llamas a Dios Padre, te estás haciendo de la misma naturaleza. Te haces Dios al llamarlo así. Cuando vemos que Pedro dice, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, no está queriendo decir que el Señor Jesús sea solamente hombre, o solamente siervo, o que sea un ser creado, así como los ángeles o como los hombres, sino por el contrario. Si leemos bien esta oración, vamos a entender el sentido de lo que quiere decir Pedro. Por un lado está el Dios, ¿no?, y Padre de nuestro Señor, y si resaltamos las palabras Señor y el título Jesucristo, podemos entender bien el sentido. Cuando vemos el título Jesucristo, sabemos que este deriva de 2 nombres, que es Jesús y Cristo. Jesús, que deriva de Josué, y esto significa Yahweh salva, y Cristo, que significa el Mesías, el ungido del Señor. La unión de estos nombres en el título Jesucristo nos muestra la naturaleza tanto humana como divina del Señor Jesús. Él es el siervo sufriente, el ungido de Dios. Él es Dios hecho hombre. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Y cuando leemos acerca de Dios, que Pedro dice que es también Dios de nuestro Señor Jesucristo, lo está haciendo referencia tanto a su humanidad como al Señor Jesucristo como siervo ungido, como el Mesías que había sido prometido en el Antiguo Testamento por los profetas. Por otro lado, un poquito ya reforzando esto, vemos que también lo llama Padre. Y como ya dije, este título nos da el claro entendimiento, al igual que en los Evangelios, que la naturaleza del Señor Jesús no es únicamente humana, sino divina. Él es Dios hecho hombre. Él es el Dios encarnado, como podemos ver en algunas referencias, como en Juan 8:58, y de una manera más suave, que tal vez no es el contexto, pero nos ayuda a entender, también Juan 10:30. En estos versículos, el apóstol Pedro nos muestra quién es el objeto de su alabanza. Y como dije al principio, y para reforzar ahora, el objeto de la alabanza es Dios Padre. Él es el receptor de la alabanza de Pedro. Es Dios quien en Jesucristo su Hijo estaba reconciliando al mundo consigo mismo, quien en su Hijo estaba dándonos vida cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, quien cuando éramos enemigos suyos nos amó y nos rescató de esa vana manera de vivir para reconciliarnos y llevarnos de vuelta a Él. Entonces, vemos esta alabanza, en primer lugar, es un llamado a nosotros también a alabar. El Antiguo y el Nuevo Testamento están llenos de versículos que
nos muestran la alabanza de los siervos, cómo ellos prorrumpían en alabanza, en asombro, en una actitud de maravilla ante Dios. Pero también vemos muchos que nos llaman a hacerlo, ya nos invitan a alabar juntamente con ellos, como lo hace el Salmo 29, verso 1 al 2, que voy a leer, y dice así: Tributad al Señor, oh hijos de los poderosos, tributad al Señor gloria y poder. Tributad al Señor la gloria debida a su nombre, adorad al Señor en la majestad de la santidad. Y cuando leí este salmo me llamaba la atención la primera parte del versículo 2 que dice: tributad al Señor la gloria debida a su nombre. ¿Cuál es la gloria debida del nombre del Señor? ¿Qué tipo de alabanza merece Dios? Si bien creo que sería imposible para nosotros alabar de una forma digna de Él, esto no nos deja fuera de hacerlo. De nuevo, es una invitación, es un llamado, es un deber de nosotros como receptores, como personas que hemos sido bendecidas por la gracia de Dios, alabarlo de la mejor forma que nosotros podamos. Es una bendición para nosotros y un deber el poder alabar a Dios y no esperar al domingo para hacerlo, no esperar a tener una canción para hacerlo, sino alabar a Dios con todo nuestro corazón y con nuestras propias palabras también. Y se da a entender que, obviamente, no esperando al domingo, sino que sea un hábito diario en nuestras vidas, el poder hacer esto. Hay otro salmo que también nos invita a hacer esto y es el Salmo 95. Voy a leer desde el verso 1 hasta la primera parte del verso 7 y dice así: Venid, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, vengamos ante su presencia con acción de gracias, aclamémosle con salmos, porque Dios grande es el Señor, Rey grande sobre todos los dioses, en cuya mano están las profundidades de la tierra. Suyas son también las cumbres de los montes. Suyo es el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra firme. Venid, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Y así es como este salmo nos invita y nos llama a tener una actitud, un corazón de alabar, de exaltar y engrandecer a nuestro Dios. Nosotros no estamos solo en un estado de ser criaturas de Dios, me refiero a solamente haber sido creados por Él, sino que estamos en un estado de haber sido salvos, reconciliados y haber visto y probado su misericordia. Y por tanto, de nuevo, nuestro corazón debe ser alabar, exaltecer, magnificar a nuestro Dios. Pero entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no alabamos a nuestro Dios? Y un poco rescatando lo que leí en la cita que les mencioné hace un momento de James Smith, una de las razones puede ser los diferentes afanes que nosotros tenemos en la vida, con los cuales nos dejamos dominar. En otro sentido también puede ser quizás algo de ignorancia respecto a lo que Dios ha hecho por nosotros. Aunque creo personalmente que un conocimiento básico de la gracia debería ya hacernos alabarle, puede ser que haya una ignorancia que nos impida hacerlo. Y otra razón más que estuve viendo puede ser la confusión que se esté dando en nuestro tiempo por las distorsiones que se pueden dar en la cultura moderna de lo que se llama ahora alabanza, adoración y de la iglesia moderna que podemos ver en este siglo. Hay una distorsión terrible en la que se piensa que alabar o adorar a Dios sí o sí requiere de música, por ejemplo, o ciertos estilos musicales. Y aunque podamos ver que hay abundancia de ese género musical, de ese género de adoración, podemos ver también claramente que mucho de eso no es adoración. No tiene un enfoque en Dios. No nos lleva a mirar a Dios como grande, como sublime o como soberano. No nos lleva a maravillarnos de Dios, sino que nos mantiene con los ojos fijos únicamente en nosotros como hombres
Y esto viene a ser algo únicamente antropocéntrico. Y no, como dije, nos lleva a ver a Dios. Así que deseo realmente que a medida que avancemos con el sermón y veamos los siguientes versículos, el 4, el 5, pueda haber una base un poco más firme en nuestro corazón y un deseo también de poder alabar a nuestro Dios. No solo hoy, como lo hemos estado haciendo en este día, sino que sea algo continuo en nuestras vidas a lo largo de nuestra vida. ¿Sí? Quiero que pasemos a ver, como tienen en sus bosquejos, el punto que dice la causa de la doxología. Voy a leer de nuevo el versículo 3 hasta el 5, o parte del versículo 3 que dice así: quien, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada a ser revelada en el último tiempo. Cuando pensamos en la misericordia de Dios, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? Se me enseñó a hacer una diferencia entre lo que es gracia y misericordia. Ya aprendí eso hace mucho tiempo atrás. Y la diferencia era pensando lo siguiente: gracia es recibir un don que no merecemos. Por otro lado, misericordia es no recibir algo que sí merecemos, que en este caso viene a ser el castigo o el pago por nuestros propios pecados. Y veo que si bien esta frase, esta oración que he leído, resulta útil como resumen y como algo básico para ayudarnos a entender la misericordia, tal vez en su forma más básica, no logra transmitir toda la idea de lo que misericordia es realmente. No logra transmitir toda la idea de lo que es la fidelidad de Dios, su compasión y su bondad para con nosotros, que somos pecadores y que estábamos en esa situación de ser enemigos suyos. Y espero que este concepto realmente pueda ser más ampliado a medida que avancemos. Cuando pensamos en la misericordia de Dios, podemos ver en parte una fidelidad de parte suya bondadosa para con nosotros. No es una fidelidad que corresponda a algo que nosotros hemos hecho, que nos ganemos. No es una misericordia que nosotros podamos conseguir por méritos. De hecho, sería contradictorio. Sino que es una misericordia que proviene y nace en la fidelidad de Dios, de quien es Él mismo. Él es Dios creador y nuestro redentor, y por tanto su fidelidad está cargada de compasión al ver nuestra propia condición, que es caída y perdida cuando estamos sin Él. Por eso la mayor expresión de su misericordia es Jesucristo, su Hijo y siervo. Creo que Juan 3:16 nos puede dar la ilustración clara de esta revelación de su misericordia cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando pensamos en este versículo y el amor de Dios revelado en Cristo, en el sacrificio de Jesús, que de tal manera Dios ha amado, su amor fue tan inmenso que dio, no por los que merecían un bien o misericordia, sino por los que merecían castigo. Dio a su propio Hijo para rescatarnos, para reconciliarnos, de modo que no nos perdamos. Podemos ver esta misericordia y este amor grande. También podemos ver de una forma similar en Efesios 2, 4 al 7, cuando el apóstol Pablo dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
Con estos versículos podemos ver que Dios obra en favor de su pueblo por su misericordia y no por méritos que tenga su pueblo. La abundancia de esta misericordia nos ayuda a entender que es inagotable. No en un sentido de que nosotros podamos ser descarados o sinvergüenzas y abusar de la gracia o la misericordia. Sí, creo que esto lo deja claro el apóstol Pablo en Romanos. Sino que más bien esta abundancia de misericordia nos ayuda a ver que Dios no va a abandonar su obra en nosotros. Nos ayudan a tener esa esperanza firme de que lo que Dios ha comenzado, como dice Filipenses, en la carta de los Filipenses, la obra que Él ha comenzado en nosotros, Dios va a ser fiel en completarla y no la va a dejar a medias. Entonces su misericordia no es una libertad para que pequemos y lo desobedezcamos y seamos descarados, sino que es una esperanza de saber que así como Él nos ha rescatado, así también Él va a terminar su obra en cada uno de nosotros. Así que cuando hablamos de misericordia podemos entender que más que solo una acción u obrar de Dios, la misericordia es un atributo de Dios, es parte de su carácter. Voy a darles la cita de Éxodo 34, 6 al 7 para que después ustedes puedan leerla. Esta es la cita en la que Yahweh se manifiesta o muestra su gloria a Moisés. Y él le dice que cuando iba a pasar delante suyo, si ven, iba a tapar a Moisés para que no vea su rostro. Él iba a pasar proclamando su nombre. Y es una cita realmente preciosa y les animo a que puedan leerla después. En esto se demuestra su bondad y su paciencia para con su pueblo, al no darnos el castigo merecido, pero también al ver cómo nos guía al arrepentimiento. Podemos ver también cómo Él, por esta misericordia, ha provisto en Cristo el sacrificio perfecto para perdonar nuestros pecados y reconciliarnos con Él mismo. Y por otro lado también podemos ver cómo se revela en su bondad diaria al favorecernos según su amor y su fidelidad de pacto, y no por nuestros méritos. Esto quiere decir que Dios es misericordioso, fiel, bondadoso y paciente, porque este es su carácter. Hay un maestro de la Biblia que tiene su comentario también, su nombre es Bob Utley, y él dice así en su comentario respecto a estos versículos. Pienso que la mejor definición, en resumen, acerca de la misericordia, sería esto: lealtad del pacto divino sin condiciones. Y un paralelo en el Nuevo Testamento vendría a ser la palabra amor, que en griego es agapao, y dice así: Dios es fiel y Dios es amoroso, porque Dios es así. Este es su carácter. Este es Él. Entendiendo esto, vamos a poder ver que la causa de la doxología de Pedro nace en la misericordia revelada de Dios y va recorriendo por un paisaje en el que se pueden contemplar las diferentes bendiciones que Él nos ha otorgado a nosotros por esta misma misericordia revelada en Cristo. Con esto quiero que veamos otra parte del versículo 3, que continúa y dice así: nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Aunque estos versículos hablan de lo que fue hecho en los creyentes, nosotros, que nos ha hecho nacer de nuevo, así dice, podemos afirmar que el centro sigue siendo Dios. Dios es el autor de este nuevo nacimiento. Dios es quien nos ha dado esta esperanza viva y es Dios quien nos ha dado la resurrección del Señor Jesucristo como seguridad de que nosotros también vamos a ser resucitados. De nuevo, como dije al principio, no tenemos parte en el nuevo nacimiento. Esto proviene de Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 12 y 13, dicen así: a todos los que les recibieron les dio el derecho de ser o de llegar a ser hijos de Dios.
Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. Y algo que hace que este nuevo nacimiento tenga sentido es lo que Pedro afirma cuando dice que nos ha hecho nacer a una esperanza viva. Con esto podemos entender que que el Señor, que nuestro Dios, no nos ha hecho nacer de nuevo simplemente para perdonar nuestros pecados y dejarnos de nuevo a nuestra vana manera de vivir. Dios no nos ha hecho nacer de nuevo para que vivamos como a nosotros nos plazca o como mejor nos parezca o como encontremos una forma digna, sino que Él nos ha hecho nacer de nuevo con un fin y con una esperanza. Y esta esperanza es la misma en cada creyente. No podríamos decir que yo tengo una esperanza y que otro creyente, digamos Diego tiene otra esperanza o Jaime tiene otra esperanza para la salvación, sino que la esperanza es la misma para todo creyente, para toda persona que ha nacido de nuevo. Y esta esperanza es la que nos hace fijar nuestros ojos en la eternidad. Esta esperanza no se encuentra acá en la tierra o en bienes que nosotros podamos tener acá en la tierra, sino que se encuentra con Dios. Podemos estar seguros que vamos a ver cumplida esta esperanza por la resurrección del Señor Jesucristo. No es una esperanza que esté basada en fábulas, en historias o en algo que alguien nos ha contado. Esta esperanza tiene un fundamento firme, tan firme como la roca que es Cristo, porque esta esperanza está fundada en la resurrección del Señor Jesús. El apóstol Pedro continúa diciendo así: nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Jesús, nuestro Señor, es el primogénito de entre los muertos, como dice en Colosenses 1:18. Voy a leer, dice así: Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que en todo tenga la primacía. Y también 1 Corintios 15, 20 al 22 dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de entre los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Nuestra esperanza, nuestros ojos, nuestro corazón puede estar seguro que el nuevo nacimiento no va a quedar solamente aquí en la tierra. Que el nuevo nacimiento no es una historia falsa, no es un invento humano. ¿Por qué? Porque está fundado en la resurrección de Jesús. Pablo mismo dice que si Jesús no hubiera resucitado, ahí en 1 Corintios 15, entonces nosotros seríamos los más miserables, en pocas palabras. Porque todo lo que nosotros estaríamos haciendo, enseñando y viviendo no tendría fundamento alguno. Pero no es el caso. Nuestro Señor Jesucristo ha muerto, como dice la palabra, pero al tercer día Él ha resucitado de entre los muertos en gloria y en poder. Y Él está ahora a la diestra del Padre. Por tanto, nuestra esperanza es una esperanza sólida y firme de que el día que el Señor regrese o cuando nosotros muramos, vamos a estar con Él. No vamos a quedar acá, no vamos a estar en olvido, no es vive ahora tu mejor vida, sino que nuestra mejor vida, nuestra vida realmente está escondida en Dios, en Cristo. Cuando estaba preparando esto y leyendo, me venía a la mente el recuerdo del libro del Progreso del Peregrino y me gustaría leerles un poquito esto, algunos diálogos que se dan principalmente entre el personaje que es cristiano y hay otro personaje que se llama Flexible, porque justo tocan un poco el tema de lo que estamos viendo ahora en Pedro.
vamos a pasar a ver lo que la palabra dice acerca de que tenemos una herencia reservada en los cielos. Y cuando pensamos en herencia, o en todo caso cuando una mente carnal que no ha sido regenerada piensa en herencia, y creo que esto lo podemos ver mucho en la televisión, en los predicadores actuales, lo que automáticamente les viene a la mente es propiedades, dinero, riquezas, lo cual podemos resumir en una palabra que es prosperidad. Y creo que esto que voy a leerles ahora del progreso del peregrino nos deja entender claramente lo que sucede en la mente de ellos. La historia cuenta, para los que no han leído, que hay un hombre que empieza a leer, se entiende las escrituras, la ley, y empieza a ser confrontado a causa de sus pecados, siente el peso y la carga de la culpa que tiene. Sabe que tiene que enfrentar un castigo y aún más sabe que su ciudad, que se llama la ciudad de la perdición, está rumbo a la destrucción por el castigo divino de Dios. Así que providencialmente se encuentra con un hombre que se llama evangelista, le muestra el camino que debe seguir para llegar a la puerta angosta, y este hombre, que luego se conoce como cristiano, empieza a marchar rumbo en aquella dirección. Su familia, sus vecinos, sus amigos empiezan a perseguirlo con el fin de detenerlo, y son dos hombres que logran alcanzarlo. Uno de estos se llama obstinado y el otro se llama flexible. Y dice así ya el diálogo. Obstinado le habla a cristiano y le dice: ¿y hemos de dejar a nuestros amigos y nuestras comodidades con el fin de ir rumbo a esa ciudad?, le pregunta. Y cristiano responde: sí, porque todo lo que tengan que abandonar es nada al lado de lo que yo busco gozar. Si me acompañan, también ustedes gozarán conmigo, porque allí hay cabida para todos. Vamos pues, y por ustedes mismos infórmense de la verdad de cuanto les digo. Obstinado les responde: pues, ¿qué cosas son esas que tú buscas, por las cuales dejas todo? Busco una herencia incorruptible, le respondió cristiano. Una herencia que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada con seguridad en el cielo para ser dada a su tiempo a los que buscan con diligencia. Esto dice mi libro, léanlo si gustan y se convencerán de la verdad. Fueron estas últimas palabras las que llamaron la atención de flexible. Despertaron algo en su corazón cuando escuchó estas palabras, que eran una herencia incorruptible, que no puede contaminarse ni marchitarse. Y continúa así el diálogo. Ahora con flexible hablando a cristiano, y dice: ¿y tienes convencimiento de que sea verdad lo que el libro dice? A lo que cristiano le responde: sí, porque el que lo ha compuesto es aquel que no puede ni engañarse ni engañarnos. Así que flexible le pide: léeme. Y dice así: se nos dará la posesión de un reino que no tendrá fin, y se nos dotará de vida eterna para que podamos poseerle para siempre. Se nos darán coronas y vestiduras resplandecientes como el sol en el firmamento. Allí no habrá llanto ni dolor, porque el Señor del reino limpiará toda lágrima de nuestros ojos. A lo que flexible responde con entusiasmo: ¡qué bello y magnífico es esto! ¿Y cuál será nuestra compañía allí? Y cristiano continúa contándole lo que él ha ido encontrando en su libro, que entendemos es la palabra de Dios. Y a medida que va contándole estas cosas, el corazón de flexible va maravillándose y deseando el reino, deseando la herencia, deseando la compañía, pero no deseando a Dios. Porque en el momento en el que enfrenta la primera prueba, cuando llega a un lugar que se llama el pantano de la desesperación, si no me equivoco, lo que hace flexible es dar marcha atrás y abandonar con un corazón airado, con un corazón descontento y con un corazón que está prácticamente hablando maldiciones de las promesas de Dios. Y esto, creo yo, es lo que se puede apreciar en un corazón que no ha sido regenerado, en una mente carnal, cuando ve estos versículos de 1 Pedro. Pero cuando nosotros lo vemos, ¿qué viene a nuestra mente? ¿O qué es lo que entendemos cuando vemos que la palabra dice que hay una herencia reservada?
Hay una herencia que no se va a arruinar, que no se va a destruir, que no se va a contaminar. Hay una herencia que está, y esta es la palabra que utiliza Pedro, reservada para nosotros. Podemos entender que si bien es cierto lo que dice Cristiano, ¿no? Hay un reino que no tiene fin, hay coronas, hay vestiduras resplandecientes que vamos a recibir. Esa no es la herencia máxima que nosotros esperamos. Está ahí y lo vamos a recibir, pero la herencia máxima para nosotros es nuestro Señor, el Señor del reino, a quien por fin vamos a poder ver y con quien por fin vamos a poder estar por la eternidad. Ahora tenemos comunión con Él, pero sabemos que es una comunión no perfecta. Pecamos, nos desanimamos, tropezamos una y otra vez, y si bien hay perdón, sabemos que no es perfecta todavía. Pero aquel día, cuando por fin estemos con Él, sabemos que el máximo enemigo de los creyentes va a haber sido destruido, que es la muerte y es el pecado. Y vamos a poder gozar de una comunión íntima, perfecta, todo el pueblo de Dios con su Creador, con nuestro Salvador. Eso es lo que nosotros esperamos, eso es lo que nosotros deseamos y eso es lo que está reservado para nosotros con seguridad, tanto por la palabra del Señor como por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Ahí es donde el Señor nos está llevando. Hay un salmo que a mí me gusta mucho, realmente es el Salmo 73, y voy a leerles del versículo 25 al 28. Creo que es un salmo con el cual yo muchas veces me identifico. Y realmente me encanta y hago mi oración de él por lo que dice. ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque he aquí los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles, mas para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas sus obras. Y en el versículo 26, cuando dice, Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre, podemos entender cuando se refiere a porción, que es esa herencia que Él tiene para nosotros. Él era la porción de los levitas. Si recuerdan la historia del Antiguo Testamento, cuando estaba siendo puesta la ley y la distribución de las tierras, se había dicho que todas las tribus iban a recibir una porción de herencia, excepto los levitas. La porción para los levitas iba a ser Dios mismo. Yo voy a ser su herencia, yo voy a ser su porción, así había dicho el Señor en Deuteronomio 10, versos 8 al 9. Y del mismo modo para nosotros, nuestra porción, nuestra herencia, nuestro máximo bien, no es lo que Dios pueda darnos, sino que es Dios mismo. Él es nuestro mayor bien. Él es nuestra mayor bendición. Voy a leer otra vez otra cita y dice así: nacemos de nuevo para una posesión. Como hijos de Adán tenemos una terrible herencia. Somos herederos de una naturaleza caída y de la ira de Dios. Ahora por la gracia somos herederos de una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Y estas tres primeras cualidades sobre esta herencia nos dan esta seguridad de que estos bienes eternos no van a sufrir deterioro alguno o corrupción, sino que van a permanecer sin cambio con toda su hermosura y gloria hasta el día que el Señor nos llame. Lo mejor de esto es que esta herencia está reservada, como continúa diciendo Pedro. Esto quiere decir que ninguna otra persona la va a tomar por nosotros. Esta herencia no va a ser perdida. Esta herencia no nos va a ser arrebatada. Esta herencia Dios mismo la está guardando para nosotros. Y de nuevo nos lleva a ver su misericordia. Si bien tenemos parte en crecer en nuestra santificación, como va diciendo Pedro a lo largo de la carta, de la epístola, es su misericordia
Es su gracia la que nos lleva a perseverar en Él, a ser preservados por su poder para recibir esto. La última parte del versículo 4 y el versículo 5 de 1 Pedro. Hablando de la herencia, dice, está reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada a ser revelada en el último tiempo. Estas palabras del apóstol Pedro nos proveen confianza, seguridad en Dios y nos recuerda inmediatamente uno de los 5 puntos de las doctrinas de la gracia, que es la perseverancia de los santos. Este punto de la perseverancia de los santos no habla tanto de cómo hombres mortales pueden perseverar en la gracia, sino de cómo hombres somos preservados por Dios en su gracia. Somos preservados para alcanzar esa salvación. Somos preservados por Él para llegar y permanecer en esta gracia también. Es su poder, no nuestro poder. Es su gracia, no nuestras capacidades, las que nos hacen perseverar y las que nos preservan en esto. En Juan capítulo 10, verso 27 al 30, hay un episodio en el que Jesús está hablando y Él se muestra a sí mismo como buen pastor y habla de sus ovejas. Y es un versículo que nos da mucha seguridad apoyando esto que dice Pedro. Juan 10, 27 al 30 dice así: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán. Quiero que prestemos atención a estas palabras de Jesús, ¿no? Yo les doy vida eterna, jamás perecerán, nadie las arrebata de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre, dice Jesús, somos uno. Y así como en 1 Pedro nos dice que somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe para esta salvación, así también Jesús en Juan nos dice que Él nos da vida eterna. Jamás vamos a perecer por esto y nadie nos va a poder arrebatar de su mano. Nadie nos va a poder sacar de ahí. Es su poder y su gracia nuevamente la que nos preservan y nos mantienen en Él y para Él. Entonces, ¿cómo vamos a responder a estas afirmaciones que hemos estado viendo hasta ahora? ¿Cómo responde nuestro corazón cuando pensamos en este poder tan grande? Yo recuerdo una vez leyendo sobre la salvación y el hecho de si podíamos perderla o no. Recuerdo que leí una frase de John MacArthur en la que decía, si se pudiera perder, ya la habrías perdido. Y cuando entendí esto, quedó claro en mi corazón el hecho de que no soy yo quien está guardando su salvación o preservándola, sino que Dios me está guardando a mí para esa salvación. Dios está guardando a su iglesia, a su pueblo, con su poder para que alcancemos esta salvación que ha sido preparada para el último tiempo. Nuestro corazón debería alabar entonces a Dios y estar maravillado. Nuestro corazón debería estar agradecido a Él. Nuestro corazón debería prorrumpir en gratitud, en alabanza, en exaltarlo por lo que Él ha hecho. Y ya para ir terminando, solamente quiero leerles lo que dice Romanos 8, 28 al 39. Es un poco largo, pero creo que de manera similar a lo que vimos en 1 Pedro y en Juan también, hace un momento, ahora Pablo, con lo que dice, puede afirmar nuestro corazón en el sentido de saber que la obra de Dios, su misericordia, es la demostración fiel de su amor bondadoso, de su compasión. Es la demostración de su poder, tanto para atraernos a Él, como para preservarnos en Él. Y es lo que dice desde el versículo 28, vamos a leer hasta el final en el 39. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito.
Porque los que de antemano conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y con razón, cuando llega al capítulo 11, termina toda la primera parte de Romanos, que es pura doctrina, enseñanza doctrinal, con una alabanza a Dios. Me gustaría leer esta parte de Romanos 11. El versículo 33 en adelante. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Nos animo a todos nosotros, hermanos. Y digo nos porque también es un ánimo para mí a medida que he ido leyendo esto, que he podido estudiarlo. Y creo que es un desafío también que quiero lanzar, y es que de forma personal cada uno de nosotros podamos dedicar tiempo a buscar, así como en 1 Pedro, a lo largo del Nuevo Testamento o del Antiguo también, las diferentes doxologías que se dan hacia nuestro Dios. Y que podamos hacerlas nuestra oración luego de meditar en ellas. No basta, creo, leerlas de una forma superficial o una lectura rápida, sino que es necesario, sí, detenernos, meditar en las cosas que se están diciendo y por qué se están diciendo, pero una vez que lo entendemos, poder hacer nuestra oración y alabar a Dios juntamente con el escritor de esa carta o de esa doxología. Creo que esto va a ampliar nuestro conocimiento de Dios, esto va a ampliar nuestra forma de alabar a Dios. Y tanto al alabarlo a Él, nosotros también vamos a ser edificados. Para concluir, quiero dejar con este pensamiento. Si bien el llamado de todo lo que he estado compartiendo y la intención de todo esto es que podamos desarrollar nosotros este hábito, este bien que es alabar a Dios, expresar gratitud, expresar alabanza, magnificar a Dios con nuestras palabras, quiero que pensemos en otra cosa más. Y es por qué Pedro, una carta que tiene propósito de animar a los creyentes en la fe, a que perseveren e imiten al Señor Jesucristo, cuando están en medio de diferentes y muy difíciles pruebas y circunstancias. ¿Por qué comienza con una alabanza a Dios de esta manera? ¿Por qué contiene cada una de las partes que hemos estado viendo?
que hablan acerca del nuevo nacimiento, de la esperanza viva. ¿Por qué habla de la herencia reservada para nosotros? ¿Por qué hace tanto énfasis en el sentido de que somos preservados, protegidos por el poder de Dios? Cuando está hablando a unos creyentes que están siendo perseguidos, que están exiliados y que seguramente han perdido todo por causa de la fe. Y creo que si meditamos en esta pregunta, va a también ser mucho ánimo para cada uno de nosotros cuando estemos pasando diferentes pruebas. El tener nuestros ojos no en nuestras pruebas, o no en las circunstancias y dificultades que estemos pasando, no en lo que pueda venir, como parece que está poniéndose más difícil la situación, no solo en nuestro país, sino en el mundo, en relación a la oposición a la iglesia y la oposición a la palabra de Dios. Nuestro corazón va a poder estar firme el momento que estas verdades estén vivas y firmes también en nuestro corazón. Les animo a meditar en esto. Les animo a que podamos buscar estas diferentes doxologías y meditarlas, leerlas, estudiarlas y hacerlas nuestra oración también. Si hay algo que tiene que estar claro, es que todo lo que hemos leído hoy, todo lo que hemos visto hoy, está reservado únicamente para los que son creyentes, nacidos de nuevo en Cristo. Ninguna de estas seguridades, de esta confianza y de esta esperanza viva que nosotros tenemos, está dada a quienes todavía no han creído en el Señor Jesús ni se han arrepentido de sus pecados. Son promesas y son cosas que están reservadas para la iglesia. Así que si aquí en medio de nosotros hay alguien que nunca se ha arrepentido de sus pecados, que nunca ha dado vuelta a su mirada y se ha vuelto de corazón al Señor, creo que el llamado para esta persona no es un llamado de confianza, sino un llamado de que este es el día en el que debería volverse al Señor en arrepentimiento. Este es el día en el que esta persona debería considerar la eternidad. No los bienes como hizo flexible, sino al eterno, al que es justo y santo. Y considerar si realmente está listo para estar cara a cara al que va a juzgar la vida de todos. Así como esto es ánimo, creo, para todos los creyentes, esto es una alerta, una advertencia. Esto es algo que debería despertar el corazón de todos los que no hayan nacido de nuevo y no hayan creído en Jesucristo para salvación y perdón de pecados. Quisiera que oremos para terminar, hermanos. Y de nuevo es mi deseo que todas estas verdades que hemos podido ver afirmen nuestra fe y nos lleven a exaltar y alabar a nuestro Dios. Padre, te damos gracias esta tarde por tu palabra. Te damos gracias por la verdad de tu palabra. Te damos gracias porque tu palabra es viva y no son solamente palabras. Te damos gracias por el poder que hay en ella, Señor, para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos, para corregirnos también, Señor, en lo que es necesario, en tu justicia. Y es mi oración y te pido, Padre, que tú nos ayudes, que todo lo que hemos estado viendo hoy pueda no solamente estar en nosotros como algo que hemos aprendido o algo que quede en lo intelectual en nuestra mente, sino que provoque en nuestro corazón ese deseo, ese vivo deseo de alabarte, de engrandecerte y de darte gracias, alabanza, adoración por quién eres tú y por lo que tú has hecho por nosotros en Cristo. Y hoy te alabamos, Señor, por esta gracia, por esta misericordia que has demostrado en Él. Te damos gracias porque cuando estábamos perdidos, tú nos has amado y nos has rescatado. Y te damos gracias porque día tras día podemos ver tu poder que nos preserva. Podemos ver tu poder que nos guarda. Podemos ver que estás ahí tú, Señor, en tu fidelidad, obrando en cada uno de nosotros. Que nuestro corazón siempre pueda alabarte.
que nuestro ser siempre desee expresar exaltación y alabanza a tu nombre, Señor. Hoy te bendecimos y te alabamos y queremos honrarte, Señor, por todo lo que has hecho en Cristo y por quien tú eres, Señor, el eterno, soberano Dios. En el nombre de Jesús. Amén.